Hoy me levanté de malas, banda, me cansé de ser el bueno, elegiré el camino de la maldad. Relate mucho. La historia comenzaría con Leo, nuestro protagonista. Él estaría en medio de una ciudad arrasada bajo una lluvia intensa. Entre ruinas y escombros sostendría una espada y vestiría un uniforme de combate. En ese silencio una voz le aconsejaría no forzarse y que, si el dolor es demasiado, podría marcharse a otro lugar. Antes de despedirse le rogaría que viva como desee, que no se deje manipular por ninguna mentirosa, a lo que Leo asentiría y se alejaría. Tiempo después aparecería envuelto en una capa con capucha, cruzando una montaña nevada rumbo al colosal castillo. Al llegar observaría a través del portón cómo soldados goblins reparan lo que él mismo destruyó años atrás. Ahí los recuerdos de aquella masacre invadirían su mente. Luego subiría por unas escaleras hasta una gran puerta roja. Al golpearla una voz femenina le permitiría entrar. Y en la sala del trono hay 5 figuras, 2 hombres y 3 mujeres. La que más destacaría es la que ocupa el trono, la reina demonio Echidna. Ella le presentaría a sus 4 generales: Edvard, un guerrero dragón; Mernes, un desvividor; Lily, una chica bestia; y Shutina, una maga. Ahí Leo intentaría pasar inadvertido, consciente de que está en territorio enemigo. Sin embargo, al llegar frente al trono se quitaría la capucha revelando su identidad. Es Leo de Monard, el ex héroe que derrotó al ejército demoníaco. Al ver su actitud todos se sorprenderían. Entonces Leo les pediría unirse a sus filas, explicaría que puede ser útil para restaurar su fuerza militar. Sin embargo, Echidna lo atacaría con furia, creyendo que se burla de ellos. Ahí lo atacaría con fuego varias veces, aunque Leo permanece ileso insistiendo en su propuesta. Date cuenta y no es. En eso entonces nos remontamos al año anterior, cuando Echidna apareció en el mundo liderando un ataque sorpresa. Cuando era su deber, Leo formó un grupo élite para defender la humanidad. Sin embargo, sus compañeros resultaron ser poco competentes, pues la maga solo quería aprender curaciones, a lo que el soldado no manejaba magia y el arquero fallaba a corta distancia. Frustrado por la ineficacia del grupo, Leo continuaría solo, argumentando que el tiempo perdido con ellos pudo haber salvado el mundo varias veces. Al final fue y derrotó a Echidna sin ayuda, desmantelando el ejército demoníaco por su cuenta. Como decía mi abuelo, si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. De vuelta al presente, Edvard señalaría que tal vez no lo han aceptado por su personalidad problemática. Sin embargo, Leo lo negaría, asegurando que su plan es perfecto para reconstruir un ejército más fuerte que antes. Lily, la chica bestia, parecería emocionada y se notaría que ya existía cierta cercanía entre ellos desde su primer encuentro. Además, notaríamos que entre los generales hay una dinámica bastante particular. Entonces Shutina, la maga, lo interrumpiría bruscamente, exigiéndole que deje de dar vueltas y diga lo que quiere, advirtiendo que si Echidna descubre su presencia, destruirá el castillo. Ahí explicaría que solo aceptaron reunirse porque Leo regresó a rogarles. Para convencerlos, Leo les recordaría cómo venció a cada uno, argumentando por qué deberían contar con él. Ahí Edvard se reiría, admitiendo que hace mucho nadie lo derrotaba limpiamente. Además, confirmaría que luchar contra un rival fuerte es un placer. Así se iniciarían recuerdos de cada batalla en que Leo venció a los generales. Contra el primero que se enfrentó fue Edvard, el más fuerte físicamente, un maestro guerrero con escamas de dragón. Si hubiera luchado solo con una espada, no habría podido hacerle nada, pero usando magia lo derrotó fácilmente. Ahí admitiría que Edvard, aunque noble, es bastante tonto por luchar solo de frente. Le preguntaría por qué sigue órdenes de la reina Chamuco, si con su poder podría gobernar el mundo. Ante eso, Edvard contestaría que solo desea vivir como un buen espadachín y pasar tiempo con su hija Juliet, ya que gobernar es demasiado trabajo. Luego Mern, el desvividor, comentaría que le da tristeza porque debe estar solo sin amigos, mostrándose cómo fue derrotado. Merne, un medio demonio, ex miembro del gremio de asesinos, era increíblemente rápido y sigiloso, pero el prota resistió sus ataques sin problema y usando chamanería derribó parte de la iglesia donde peleaban, haciéndole caer escombros de encima. Sin embargo, eso trajo problemas con los aldeanos al destruir un lugar protegido y marcharse sin pagar. Cuando Merne le estaba haciendo acuerdo de eso, el prota, como todo un gentleman, se haría el que no escucha y evadiría el tema. Ese gesto lo repetiría Lily, la chica bestia, que se comportaría como una hermana menor, intentando llamar su atención. Ahí contaría cómo es que se conocieron bajo un árbol durante la lluvia. Ella tenía amnesia y dijo no tener familia ni a dónde ir. Por honor, él decidió cuidarla unos días, a lo que ella recordó que era general bestia y lo atacó para proteger a la reina Chamuco, pero fue derrotada fácilmente. Sin embargo, ese no sería el único premio, pues según la tribu de la furra, quien pierde debe casarse con su oponente. ¡Qué bendición! Y en el presente, la pequeña le preguntaría cuándo será la boda, a lo que él responde que cuando ella crezca un poco más. Aún es ilegal, pero igual es
no es de Dios. Después relataría cómo derrotó a Shutina, la hechicera que dominaba toda la magia posible. Para vencerla lanzó un conjuro que anulaba la magia, obligándola a pelear cuerpo a cuerpo, donde era débil. Ella obviamente no pudo hacer nada y tras perder lloró pidiendo piedad. Luego preguntaría si entienden por qué merece formar parte del ejército chamuco. Ante eso la maga se enfadaría porque al ser hechicera no puede competir físicamente con un héroe. Él se burlaría diciendo que siempre hay que tener un plan B y ella le reprocha que nadie puede anular hechizos en una fracción de segundos. Sin embargo, él señala que tiene a alguien justo hacia el frente, a lo que Merna confesaría que solo lo dejó hablar porque quería oír cómo los venció, a lo que todos coincidirían que la maga fue la más débil. Luego ella preguntaría por qué, siendo un héroe, el papi de las santas quiere unirse al bando chamuco, a lo que nuestro prota contaría su batalla final contra la reina demonio Echidna. Ese suceso fue intenso, ya que ella adoptó su forma final. Sin embargo, él esquivó y bloqueó sus ataques hasta ser lanzado por los aires. ¡Qué locura! Pero contraatacó desde el humo, rompiendo su escudo, atravesando su gema de poder con una daga, dejándola fuera de combate fácil y sencillo. Al regresar a la capital, la gente comenzó a temerle por su inmenso poder. Incluso los rumores lo pintaron como un monstruo. Trataron de desvivirlo con desvividores débiles, lo cual él consideró un insulto. Tiempo después, el rey le agradeció por salvar el reino y proteger la piedra filosofal viva Harry Potter. Sin embargo, al ver el temor que su gente sentía, el rey decidió ser amable y sinceramente desterrarlo, afirmando que ya no lo necesita, pero que confía en su buena voluntad. Desde entonces, Leo vivió oculto, vagando encapuchado por pueblos y ciudades mientras se cuestionaba por qué arriesgó su vida por un mundo tan podrido. Además, se dio cuenta de que nunca tuvo un hogar ni hizo raíces y tampoco tenía dónde ir. Todo eso hasta que un día escuchó que el ejército chamuco buscaba reclutas para levantarse, ya sabes, nuevamente. Sin saber por qué, concluyó que los únicos que podían aceptarlo serían ellos. Por eso pasó la noche elaborando planes para unirse a la reina Echidna y tras cruzar desiertos y montañas nevadas, llegó hasta ahí. Al escuchar tremenda historia de superación, Lily empezaría a llorar y Shutina decidiría darle una oportunidad, pues no notaba falsedad en sus palabras. Sin embargo, no sería contratado oficialmente, sino que tendría que pasar 3 meses de prueba demostrando ser útil al ejército. Pero si se los madre a todos y quieren ponerlo a lamer el piso. Además, para no ser descubierto por la reina demonio, deberá usar un hechizo o artefacto para mantenerse disfrazado. Una vez ya parte del grupo, Leo preguntaría cuál es el problema principal. Ahí le explicarían que deben reforzar filas, reparar el castillo y conseguir armas. Lily, que estaba a cargo de la logística, admitiría tener dificultades, lo que sorprende al prota, ya que esa es la parte más importante del ejército. Por contar esa información, Shutina se enfadaría, afirmando que por él el ejército estará destruido, pero Edward la calma, recordándole que ahora él ayudará. Finalmente todos le dan la bienvenida, prometiéndole que si pasa la prueba lo recomendarán a la reina, porque ya sabes, un héroe que se cansó de ser héroe, el papi de las niñas de casa que pasó a ser el papi de las diablas. Esa noche el prota reflexionaría sobre sus nuevas responsabilidades. Además, desearía preguntarle a la reinota por qué se niega a causar daño a sus invasores, a pesar de haber sido derrotada. A él recordaría la frase, vive tu vida como quieras, y se daría el valor para luchar por unirse. Hazte valorar, papi. Al día siguiente despertaría decidido a colaborar. Iría a buscar a Shutina, pero encontraría la puerta cerrada. Por eso usaría un hechizo para entrar y la vería dormida. Ahí intenta despertarla, pero esta no reacciona, así que fingiría la voz de la reina chamuco. Al oír esto, Shutina saltaría de la cama avergonzada, disculpándose por su descuido, pero al darse cuenta de que fue engañada por el prota, lanzaría un hechizo que destruye toda la pared de su cuarto. La explosión alarmaría a la reina, quien al principio pensaría que es un ataque, pero al ver que proviene de sus generales, se nos calma. Más tarde el protagonista barrería los escombros mientras Shutina sigue enojada reclamando lo que hizo. Él le preguntaría por qué está así, a lo que esta responde que por su culpa tiene demasiado trabajo, ya que la mayoría de los altos mandos regresan al mundo demoníaco a recuperarse, dejando a los generales sobrecargados. Ahí Leo le aseguraría que está ahí para ayudarla. Sin embargo, su morra se enfada reclamándole por entrar a su habitación mientras dormía. Ante eso él bromearía diciendo que no debería importarle, ya que él es su subordinado. Ya sabes, mami, haz lo que necesites. Aún así, la vergüenza invadiría a la chica, quien ataca nuevamente al prota. Luego, ya vestida y arreglada, se reuniría con él en su despacho. Allí, una mesa repleta de papeles y una extensa lista de tareas llamaría su atención. Ella le confirmaría que están ordenadas por prioridad. Al leerlas, Leo notaría que hay más de 50 tareas, por lo que pregunta por qué no delega alguna, pero ella, algo triste, responde que no tiene colegas ni subordinados. Él lo entendería y se interesa por una tarea: recargar los reactores de maná del castillo. Ella le explicaría que algunas instalaciones funcionan con su magia, pero solo quien los creó puede recargarlos, pues si alguien con una onda mágica distinta lo intentara, los reactores se destruirían. El prota decide encargarse de esa misión usando su habilidad de Harmonis para copiar la longitud de onda mágica de ella. La sucubo le agradecería, pues considera que esa tarea es un dolor de huevos. Ahí Leo le preguntaría cuántos reactores son suyos.
ellos, a lo que ella responde que solo 4, aunque hay más de 100 en el castillo y los demás solo deberán recargarse cada pocos días. Seguro de sí mismo, el prota le pediría 2 horas y media para hacerlo. Sin embargo, ella se decepciona ya que podría hacerlo en menos de 1 hora, pero él le prometería sorprenderla. Incluso bromearía diciendo que al terminar, ella soltará sobre él y le dará un beso rico. Antes de partir, se transformaría en un caballero negro con un hechizo de metamorfosis. Pediría a la elfa que le dé el título de asistente de los generales para ganar credibilidad. Ella aceptaría y antes de irse, él propondría cambiar su nombre a Goldheart. Ya sabes, para la nueva vestimenta. Pero esta lo ignora y le ordena ya marcharse. Básicamente, déjate de mamadas, Mary Jane. Al salir, se cruzaría con una chica preocupada que huiría al verlo. Ella se llama Dianette. Mientras tanto, en la sala de reuniones del castillo, la reina Chamuco y los 3 generales conversarían sobre el extraño comportamiento de Shutina. Aunque la reina desea ayudarla, los demás la convencen de no intervenir por ahora. 30 minutos después, Leo regresaría al despacho. Al verlo, Shutina le pregunta por qué habla raro, a lo que él contesta que quiere encajar. Ella se extrañaría de que haya vuelto tan rápido, pero nuestro prota asegura que terminó, así que ya sabes cómo anda en modo explotación. Shutina quiere darle otra tarea, sin embargo él pediría primero descansar, observándola trabajar en silencio. Al pasar 1 hora, ella exigiría que vuelva a la chamba. Mientras nuestro prota seguía comiendo, diría que prefiere seguir descansando. Además, comentaría que la comida está sosa y que mejorarla animaría a las tropas. Ahí Shutina se enfadaría creyendo que es un vago sin remedio. Incluso cuando intenta levantarlo, él usa un hechizo para aumentar su gravedad y seguir acostado. Ella lo criticaría por gastar maná en tonterías, pero no en trabajar. Y bueno, más tarde Leo sigue acostado en el sofá. Pensaría en cómo hacer que su nombre sea aceptado y se pregunta si el caballero negro Onyx sería el indicado. Viendo que no ha hecho nada, Shutina concluiría que él es una sanguijuela perezosa. Decidiendo atacarlo, materializaría su cetro mágico. Sin embargo, alguien llama a la puerta y es por eso que Shutina se detiene. El prota aliviado se transforma de nuevo en el caballero negro, decidido a unirse al ejército demoníaco de cualquier manera. A la habitación entraría la chica preocupada, Dianette. Al verla, Leo se presentaría como Lord Onyx. Ya sabes, está buscando su nombre, su identidad. Tú puedes ser lo que quieras ser. Le pediría su informe sobre el reactor. Mientras Shutina la observa extrañada, Dianette explicaría que logró recargar los reactores gracias al talismán que le dio. Sorprendida, la maga preguntaría si acaso no era él quien debía hacer el trabajo. El prota andaba delegando. A lo que nuestro prota explica que fue al taller, consiguió una amatista del Orfefe Goblin y hechizó un talismán con una misma onda mágica, permitiendo que cualquiera que lleve ese talismán podrá recargar los reactores sin riesgo. Eso quitaría un enorme peso a Shutina, y todo lo hizo en 15 minutos. Y bueno, luego perdió 5 minutos por culpa de Lily y otros 5 en encontrar a Dianette. Ya sabes, a quién tirarle la chamba. Vago pero inteligencioso. Metas. Además, tuvo que enseñarles a usar el talismán. Le encargó reunir más personas con las capacidades adecuadas, y es por eso que ella está ahí, para dar el informe de que encontró 3 hechiceros que se turnaron para recargar los reactores. Agradecido, el prota le ordenaría que desde ese día ella y su equipo se encargarán de abastecer los reactores. Además, prometería más talismanes, y aunque ella tardó un poco más de lo previsto, le perdona por ser su primera vez. ¡Re mamón! Ahí la maga quedaría sin palabras. Leo le explicaría que su objetivo es reducir su carga, y Dianette ayudó porque estaba preocupada por su salud. Lo que emociona a Shutina. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Quien promete contar con ella para más tareas. Y a solas, el prota le preguntaría si entiende su labor: organizar tareas para que otros las hagan, interviniendo solo si algo falla. Así se reducirá su estrés. Además, le explicaría que es una organización grande, que no se trabaja solo y que es mejor delegar pequeñas tareas a muchos que dejarle todo a una sola persona muy capaz. Cuando ella le pregunta por qué no se lo dijo antes, él respondería que porque es muy intensa, ya sabes, morra castrosa. Le hubiera dicho desde el inicio, pero se hubiera puesto más nerviosa, histérica, y habría querido ir a verificarlo todo. Ella, avergonzada, se daría cuenta de que nuestro prota tiene razón porque es hombre. Muy paranoica la elfa. Ahí él le recordaría que la mayoría del ejército la entrevistó ella misma y que debe confiar tanto en ellos como en su propio criterio, pues su papel como jefa es garantizar que todo funcione incluso si ella no está. Shutina, al entender la lección, se molestaría porque mientras él parecía que era un holgazán, o sea, un poquito así, nuestro prota mientras descansa también chambeaba, observándola y aprendiendo. Además, le organizó las tareas y marcó de las 2 a las 7 como delegables. Un trabajador proactivo, incluso en el descanso aprendan, Giuseppe. ¡Sácate, las babuchas nos atacan! Mientras él observa un mapa, ella se disculparía por juzgarlo más y le diría que lo hace porque si ella cae, el ejército cae con ella y no tiene a dónde ir.
en especial él. Ya no quiere andar vagando por el mundo, mejor vaguear en el castillo. Luego nuestro prota se dispondría a cumplir su próxima misión, pero antes de irse, ella le agradece por lo que hizo. Ahí él recordaría qué es lo que hará si completaba su misión. Se lanzaría sobre él y ya sabes, buenos besazos. Pero cuando él se acerca para, ya sabes, cobrar el premio, esta lo ataca, mujeres. Todos en los comentarios siempre mienten y nos usan. No confíen en ellas. Esa noche volverían a verse. Shutina le asignaría una misión logística porque Lily debe supervisar el envío de la comida y equipo, ya que las reservas del castillo escasean. Además, como el plan de Lily es malo, él acepta ayudar. El plan era que todos sean felices mientras trabajan. ¡Buenísimo! El destino es el mar largo, lleno de islas misteriosas, naufragios y ricos en recursos naturales. El prota se encontraba disfrutando de unos pequeños vacation en la isla. Sin embargo, su descanso sería interrumpido por Lily, quien jugaba con miembros del ejército chamuco en una carrera para ver quién era más rápido. Esto lo irritaría un poco al notar lo poco útil que está siendo la niña. Entonces recordaría la noche anterior, cuando Shutina le explicó el plan. Lily dirigirá la misión logística al día siguiente debido a la distancia del lugar. Al principio él se extrañaría, pero la hechicera le aclararía que el ejército demoníaco y los habitantes de Largo mantenían una firme alianza desde milenios. Hace 3000 años el rey demonio Belial atacó a los humanos y tras su derrota muchos demonios encontraron la paz junto a la humanidad. Pero cuando la raza dragoniana fue perseguida, ellos se refugiaron en las islas Largo. Por eso cuando la reina invadió, ellos apoyaron su causa, convirtiéndose en un salvavidas para el ejército chamuco. El prota entonces comprendió por qué era vital que ese envío de alimentos y equipamiento llegue a salvo. También el peligro de dejarlo en manos del caótico plan infantil de Lily, que solía ser todo más lento. Ahí Leo preguntó por qué no enviaban a Edward, pero Shutina le explicó que necesitaban proteger el castillo y que si él lo hacía todo, Lily no aprendería. Aunque frustrado de hacer de niñera, terminó aceptando el plan, pues al final su labor es cumplir órdenes. Al llegar a Largo, vio que Lily causaba problemas jugando con una niña, destrozando parte de la ciudad. Ya cuando llegan al portal, ella celebra por haber ganado la carrera de provisiones. Sin embargo, Leo le pediría que dejara de jugar, a lo que ella le explica que competían por ver quién llevaba más provisiones, a lo que un goblin comenta que aún queda mucho, pero Lily, ignorando, propuso ir a comer. Más tarde, Lily le ofrecería a nuestro prota un coquito, pero él pensaba que ese ritmo no terminará nunca, y aunque el portal conectaba la isla con el castillo, el almacén seguía lleno. Con una buena organización y el uso de las razas de la isla, el trabajo podría terminarse en 1 o 2 días, pero su reflexión sería interrumpida por Lily, quien le ofrece zanahorias, y al ver que él no quería, fue a dárselo a los demás. En eso, un goblin preguntaría quién era él. Ella casi decía que era su futuro esposo, pero nuestro prota la detiene en seco, presentándose formalmente como el gran Lord Onyx. Creo que ella se quedó con ese nombre. Más tarde notaría que una estructura necesitaba reparaciones urgentes. Sin embargo, los duendes lo ignoran, pues cualquier cambio debía estar firmado por la jefa. Al atardecer lamentaría que nadie lo escuchara, ya que solo un guardia temporal le paraba bola. Además, la ciudad estaba molesta por los destrozos y él tuvo que disculparse personalmente. Si todo seguía así, perderán el centro logístico y el apoyo de los de la isla, lo que provocaría un colapso del ejército chamuco. En eso llegaría Lily y al verlo desanimado le pregunta si está enfermo, a lo que nuestro prota le contesta que le duele la cabeza y ella, preocupada, sale corriendo a buscar medicina. ¡Qué linda hermana! Mientras tanto, en el castillo, Shutina preguntaría si había llegado los suministros, pero un goblin informa que aún no hay señales de ellos. Entonces Mernes y la hechicera tendrían una breve conversación. Él se quejaría del exceso de trabajo, a lo que ella le responde que al igual que él, es uno de los 4 generales. Ahí recordaría una charla que tuvo con la reina, donde hablaban de cómo, a pesar de que el héroe los había derrotado, no hubo ni una sola baja. Ahí la reina demonio concluiría que el héroe se contuvo, incluso cuando ellos lanzaron todo su poder, algo que la frustró profundamente, sintiéndose inútil por no haber logrado nada. En ese momento Lily apareció con una flor en la mano, diciéndole que la encontró en la entrada y quería regalársela. Además le propuso plantar muchas más en el jardín, asegurando que así se verá muy hermoso, algo que al menos le sacaría una sonrisita a la reina. Volviendo al presente, veríamos a la hechicera en medio del jardín, ahora repleto de flores, pues está segura de que Lily sabe lo que debe hacer. Mientras tanto, en Largo, como no la tengo, Leo observaría a Lily buscando medicina. Ahí reflexionaría que aunque es bondadosa y pura, sigue siendo infantil e inmadura, pero ella no puede trabajar con ella como lo haría con Shutina. Aún así decide que usará esa energía para trabajar, porque ya sabes, tengo una idea. Y al anochecer, Lily regresaría con la medicina, disculpándose por la tardanza. Al entrar a la carpa encontraría al prota en la cama, sufriendo. Él explicaría que lo mordió una serpiente, pero ahí nos contaría que en realidad fue él quien invocó una víbora venenosa como parte del plan para ayudarla a madurar. Por su parte, Lily se pondría muy triste al oír que, aunque es fuerte, él morirá en 12 horas. Por eso ella propondría avisar a Shutina, pero él explica que el portal está roto y que nadie en la isla puede curarlo. La única solución es encontrar una hierba medicinal en los pisos del oeste. Ahí ella saldría corriendo de inmediato, mientras él se curaría con un hechizo enviando su ojo espía para vigilarla.
ayudarla. Además, veríamos que está preparando pruebas a lo largo del camino, pensadas para enseñarle a administrar un equipo y usar el trabajo en equipo como la única medida para superarlos. Bien inteligencioso. Gracias a su determinación, Lily se transformaría en un gran lobo blanco. Fenrir, la deidad protectora Erkia, originaria de su continente. Aunque no sabía por qué puede adoptar esa forma, lo que sí está claro es su determinación, que sería una enorme roca protegida con un hechizo que bloquea ataques físicos. Lily intentaría romperla una y otra vez sin éxito. Ahí Leo esperaría que entienda que debe pedir ayuda. Sin embargo, para su sorpresa, ella logra romper la roca con fuerza bruta, haciendo añicos. Ya sabes, es la morra que hace. Luego llegaría a una cueva donde la segunda prueba es una pared hecha de slimes que se dividen infinitamente al ser atacados. Entre ellos hay un núcleo y destruirlo elimina a todos. Lo ideal sería que alguien perceptivo capaz de congelarlos lo enfrentara. Sin embargo, Lily, bien empoderada, bien licenciada, bien abogada, en lugar de buscar ayuda, derrotaría a tantos slimes que la presión entre ellos termina aplastando el núcleo, superando así la prueba sola. Eso, mami, empodérate. Finalmente llegaría a un área donde escucha una voz. A pocos metros de ahí vería un gran precipicio y esa es la tercera prueba. El prota la creó con magia y es imposible cruzarlo por medios normales. Entonces aparecería un hombre misterioso, el cual se llama Godheart, un viajero. ¡Uy, qué misterio! ¿Quién será? Pero en realidad es el prota disfrazado, por si alguno se durmió en el resumen, obviamente ocultando su olor para que ella no lo reconozca. En eso Lily tomaría distancia para correr y saltar. Sin embargo, el miedo le haría frenar. El prota sabe que aunque Lily salta mucho, no podrá cruzar el abismo. Entonces cantaría que si tuviera un amigo que volara, podría ayudarle, insinuando que a veces se necesita ayuda. ¡Re obvio! Ella lo escucharía y tras pensarlo le agradecería, así que sale a buscar ayuda. Ahí el prota se alegraría, ya sabes, ganamos la Champions, pues por fin ha podido entender el valor del trabajo en equipo. Pero en esto escucharía a Lily llamarlo. Ella estaría saliendo del río contándole que pidió ayuda a todos, pero le aconseja en que nadie hasta el otro lado y luego trepe. Agradecida le diría que lo logró gracias a un consejo. Una a una superaría todas las pruebas que el prota preparó, aunque no como él imaginaba. Podrían cuestionar sus métodos, pero no los resultados. Al día siguiente el prota despertaría con restos de comida en la cara y un cuenco vacío a su lado. En eso Lily estaría feliz de verlo mejor. Le contaría que encontró las hierbas y lo alimentó. Él le agradecería, a lo que ella le entrega un dibujo de un plan de trabajo en equipo, preguntando si era correcto. Sorprendido, nuestro prota le pregunta si lo ideó sola, a lo que ella responde que fue un consejo de un tal Godheart, que le dijo que es mejor trabajar juntos. De algo les sirvió el entrenamiento. Ahí explicaría que como es tonta no aprende sola y necesita que le digan qué hacer. Entonces el prota entendería que solo tenía que explicarle las cosas y que el tonto en realidad era él. En eso la felicitaría por su esfuerzo y ella se pone muy feliz, a lo que nuestro prota nos contaría que todos estaban contentos dividiendo tareas, dándose cuenta del valor del trabajo en equipo. Ya sabes. Cuando regresan al castillo, Shutina junto a Leo se alegrarían del crecimiento de Lily como una futura líder. Ahí aprovecharía para contarle que hay un problema importante. La reina ha exigido ver al caballero Onyx, lo que ya sabes, pone huevos en la garganta, temiendo que haya descubierto su verdadera identidad. Pero antes de la reunión veríamos un recuerdo de su pasado. En una ciudad moderna en caos, edificios ardiendo, gente huyendo, el prota estaba en un helicóptero. Recibió la orden de proteger civiles, por lo que salta. Ahí parte un orco en dos frente a una mujer ensangrentada. Comprueba que están bien y sigue combatiendo. Pese a salvarlos, la gente lo mira con miedo, falsas expectativas. Sin embargo, a él no le importa, ya que su razón de existir es proteger. ¡Cielos, qué macizo! Sin embargo, nuestro prota despierta, resultando que todo era un sueño. En eso recordaría su conversación con Shutina, en la que creía que Chita se molestó por no haberlo conocido aún. Sin embargo, el hechicero opinaba que todo va bien gracias al caballero Onyx. Él temería que sea eso justo la razón por la cual quiere verlo. A lo que se nos cuenta que Chitna fue elegida reina demonio por sucesión, pero es tan poderosa que puede pelear mano a mano contra Edward y lanzaría hechizos tan potentes como Shutina. Por eso temería que vea a través de su disfraz. Shutina lo instaría a llamar si lo descubre. Sin embargo, él diría que estará bien. Luego se pondría una armadura, promete arreglarlo pidiéndole que actúe normal. Camino a la sala de reuniones pensaría en algunas excusas, pero a verla, Echidna lo recibiría con una sonrisa, disculpándose por el aviso repentino, agradeciéndole por toda la ayuda que ha dado al reino demoníaco. Además, la reina te invitaría al prota a sentarse en una gran mesa repleta de manjares. ¿Y las chambeadoras? Tras probar la comida y el licor, conversarían de forma tranquila. Sin embargo, el prota solo pensaría en huir antes de que descubran su identidad, pero de repente ella le pediría que se quite el casco. Obviamente, nuestro prota intenta negarse, diciendo que sería grosero mostrar su rostro, pero ella insiste y insiste, ya sabes, morras. Es más, se acercaría a quitárselo ella misma. Rápidamente usaría un conjuro para alterar sus rasgos y alargar su cabello. Ahora es una leona.
Aunque Echidna lo examina detenidamente, el hechizo funciona, pues ella confiesa que ve una fuerza en su rostro suave, lo que tranquiliza al prota al notar que ella está, bueno, ya sabes, pasadita de copas. A pesar de eso, Leo seguiría pensando en cómo salir, por lo que empezaría a servirle más vino y más vino a la reina, copa tras copa. Ya sabes, botella tras botella ando llorando por olvidarme de ella, hasta creería haber logrado que se desmaye y él pueda irse. Sin embargo, ella sonreiría comentándole que la fiesta apenas comienza. Mientras tanto, Shutina tomaría té con tranquilidad, pero empezaría a preocuparse por el prota. Ahí Lily entraría con uniforme discutiendo si deben ir a ver cómo está todo. De vuelta en la sala, frustrado con su primer plan, el prota intentaría otro. Alabaría la comida y hablando sobre ingredientes, Echidna mencionaría que está orgullosa de Lily por su gestión. Explicaría haber creído en ella desde un principio. Sonriendo con sinceridad, Leo aprovecha para dirigir la charla hacia los cocineros y sus recetas, buscando una distracción. A ella lo halagaría no solo por su trabajo, sino también por su conocimiento culinario. Entonces volvería a preguntar por qué siempre lleva casco. Él se alegraría de haber seguido la conversación hacia su favor. Fingiría haber sido maldecido por una diosa. Explicaría que solo puede mostrar su rostro por poco tiempo, por eso siempre lleva armadura. Luego le comentaría que ya está cerca del límite, pero que valió la pena pasar tiempo con ella. Echidna sonrojada querría seguir, ya sabes. Ándenselo. Es más, busquen diablarse esa noche. ¡Diablos, señorita! En otra habitación, Shutina y Lily seguirían discutiendo en que si deben intervenir en eso, pero llegaría Dianette entregándole el mensaje urgente. Horas después, en la sala de reuniones, Leo seguiría aliviado de que no hayan descubierto su identidad. Sin embargo, ya quiere irse. En esto, Echidna le agradece por aliviar la carga de Shutina y cuidar de Lily, revelando que la fiesta fue en su honor. ¡Qué belleza! Aprovechando el momento, le preguntaría su opinión sobre el héroe Leo y si lo aceptaría en su ejército. Ella, enfurecida, respondería que jamás lo haría, pues lo considera una amenaza capaz de destruir todo desde adentro. Ya sabes, ya valió madres. El prota en silencio pensaría lo irónico que es, más estando frente a ella. En su rabieta, Echidna mencionaría la piedra filosofal. Cuenta que está en la ciudad santa de Reinailes y que el primer rey santo lo usó hace 3000 años para fundarla. Aunque muchos creerían que otorga poder, ella afirma que no es mágica ni curativa. Él confirma esto recordando que usó una similar antes y que sus mitos solo son simples exageraciones. Mientras tanto, Echidna continuaría hablando mal del héroe, criticando su intento de invasión y diciendo que de haber colaborado con los estudiantes, tal vez habría logrado su objetivo. Leo, ya algo incómodo, le recuerda el cuento infantil del demonio y el humano que construyen una ciudad en paz, Abrad, el unidor de manos. Aunque la historia retrataría armonía entre razas, la realidad actual es distinta, pues los humanos y demonios parecen estar destinados al conflicto eterno. Esto despertaría la curiosidad del prota, quien le pregunta a Echidna qué busca con la piedra filosofal. Ahí ella explicaría que tras perder su ejército y territorio en la guerra, prefirió quedarse y reconstruir desde cero en un lugar antes que huir. Esto haría que Leo se dé cuenta que si ella solo deseara ser inmortal o poder, ya habría abandonado todo, pero ¿por qué chotas insistes si ahí no es? Tras la charla, ella le pediría que la acompañe. Saldrían al balcón contemplando las montañas nevadas. Ella pregunta si conoce el reino chamuco. Al negarlo, le describiría como un páramo desértico, sin sol ni vegetación, con aire pesado y agua impura. ¡Parece el infierno! Ahí los clanes demoníacos pelean por los pocos recursos, teñiendo de sangre el lugar, y es por eso que quiere un cambio. Con la piedra filosofal espera liberar esas tierras del sufrimiento y traer luz, agua limpia y una vida a su mundo. Por eso vota por el cambio, tío Tonio. Nuestro prota queda asombrado del frutas de sus sueños, pues ella no lucha por odio, sino por el bien de su gente. Además, aclararía que si los humanos le entregan la piedra, la aceptará sin conflicto, pero incluso con buenas intenciones, la humanidad nunca se la daría, ya que la piedra sostiene la capital humana. Aún así, está dispuesta a tomarla, ofreciéndole santuario a quienes la apoyen. No planea exterminar a los humanos, pero tampoco se detendrá por quienes se opongan. Ahí le recordaría que prohíben las muertes innecesarias en la guerra, y ella admite que esa actitud los llevó a la derrota, pero tampoco quiere ser una villana. Además, comenta que no le guarda rencor al héroe, pues comprende que solo quería proteger a los suyos. Leo entonces comprendería que Echidna es tremenda reinota, que pese a su rol de conquistadora, lucha por proteger a su pueblo. Al ver la sinceridad de ella, decidiría que ya es hora de contarle la verdad sobre su identidad. Pero justo antes de hacerlo, Shutina y Lily interrumpirían con noticias urgentes. Mernes dejaría una carta diciendo que partió de viaje, rogando que no lo busquen. Ahora es un lobo solitario. Edward, por otro lado, deja otra nota diciendo que falló como soldado, así que se desvivirá, lo cual conmociona a todos. ¡Ya valió madres! Esa noche, Leo localizaría a Mernes para saber por qué huyó. El asesino mencionaría su edad como causa. Entonces el héroe recordaría que Shutina dijo que su cumpleaños fue hace poco, por lo que le ofrecería organizar una fiesta. Sin embargo, Mernes le respondería que no lo trate como viejo, pues tienen edades similares. Estas palabras incomodarían a Leo, que recuerda la carta de Edward. Como no sabe dónde está Mernes, decide posponer la revelación de su identidad.
ciudad y usando rastros mágicos lo buscaría hasta encontrarlo, pero de repente comenzaría un pequeño duelo. El desvividor no sabía que era Leo quien se escondía bajo la armadura, pero una vez este se retira, el enfrentamiento finaliza de inmediato. Más adelante, mientras conversan sobre el motivo del viaje del joven, Leo le explicaría que los altos mandos no pueden desaparecer sin más, ya que perder a uno implicaría reconstruir el ejército desde cero, y para evitar que escape, le lanzaría un pequeño hechizo que encadena su pierna sin que Merne lo note. Luego intentaría razonar con él, le diría que si tiene una razón válida para irse, lo dejará marcharse, pero deberá estar seguro de que no se va a arrepentir. Tras un rato de charla, el albino finalmente revelaría su propósito. Le han asignado la tarea de entrevistar a los nuevos reclutas del ejército, algo que debería hacer por su cuenta. El problema es que necesitará proyectar autoridad y tener facilidad de palabra, pero es bastante reservado. Aunque fue maestro de gremio, delegaba la comunicación en otros, igual que ahora en el ejército chamuco. Por eso pensaría que viajar por diferentes pueblos podría ayudarle a mejorar. Sin embargo, con el prota presente ya no vería necesario partir. En su lugar le pediría que le enseñe a comunicarse mejor. Leo, algo inseguro, le pregunta si ya ha buscado ayuda en otra parte. Sin embargo, Mernes admitiría que no quiso molestar a nadie, ya que todos están ocupados con sus tareas. Al escuchar su explicación, Leo le preguntaría si esa fue la verdadera razón por la que dejó la carta, y cuando lo confirma, creería que todo fue en vano, por lo que intenta huir. Sin embargo, no podría por el hechizo en su pierna. Ante su frustración, el héroe accedería a ayudarlo, prometiéndole enseñarle a conversar en 3 días. De vuelta al castillo, La reinota Shutinia y Lily agradecerían su apoyo. Ahí la reina mencionaría que los generales actúan también como consejeros, por lo que deben comprender tanto sus pensamientos como los de Mernes, especialmente respecto a los humanos, con quienes a menudo hay conflictos. Eso haría que el prota, cuando combatió contra él tras ser vencido, le pidiera que lo eliminara, temiendo ser una amenaza futura para la humanidad. ¡ay, cosita! Luego preguntaría por el general Edward. La reina le contaría que lo encontraron en el campo de entrenamiento intentando quitarse la vida. Sin embargo, sus escamas eran tan resistentes que destruían cualquier arma que usara. Estaba mamadísimo. Aunque él creería que falló en entrenar bien a sus tropas, aún desconocerían la historia completa. Por eso su hija Juliet lo vigila de cerca, ya que es su única debilidad. Al día siguiente, en el comedor del castillo, todo estaría lleno de movimiento. Los ratones cocineros prepararían exquisitos platillos, y la jefa de cocina los serviría para deleite de las tropas, mientras que el prota y Mernes ayudan como meseros, aunque este último lleva ropa femenina para que, por su apariencia delicada, nadie lo reconozca como general. Lo suponía. Así evitarían que los soldados se sientan intimidados. Poco después, Mernes, algo incómodo con el método, se quejaría, pues no ve relación entre servir mesas y volverse un experto en comunicación. Leo le contestaría que trabajar en atención al cliente enseña los fundamentos del diálogo, ya que al interactuar con los comensales y dar recomendaciones sobre los platos, uno mejora la empatía y el trato con los demás. Además, la jefa de cocina le sugeriría que sonría más, ya que de lo contrario espanta a los clientes. No obstante, cuando lo intentas, su expresión resulta aún más intimidante. Para eso mejor nadota. Ahí el prota intentaría animarlo, asegurándole que no se necesita un talento innato para ser un buen conversador, solo práctica. De hecho, él mismo era terrible hablando y no recuerda cuántas veces falló o cuántas personas ignoraron sus intentos. Incluso le daría vergüenza contarlo. Además, le aconsejaría evitar frases muy cortas o repetitivas, recordándole que conversar es un esfuerzo compartido. Uno lanza una idea y el otro responde, siendo que de esta manera fluye la charla. Ahí le pondría un ejemplo. Están comiendo con amigos y comentan sobre una sopa. Ahí podrían coincidir en que está sabrosa, decir que no es de su agrado o recomendar otro platillo, pero la clave está en conectar con los gustos de los demás y ser empático. Sin embargo, Mernes le contestaría que la empatía es lo primero que se desecha al entrar al gremio de desvividores. Por eso, al notar su falta de empatía, Leo pensaría que lo mejor sería callarse y escuchar. Sin embargo, el albino, sin entender, creería que es una broma, dándole tremenda patada, preguntando qué clase de conversación sería si él no habla. Ahí Leo le explicaría que un buen comunicador también es un buen oyente. Sin embargo, él lo contradice diciendo que siempre está callado, y el héroe le contestaría que es porque busca terminar rápido las conversaciones. Además, le explica que escuchar atentamente es la clave para una buena charla, que fue así como logró hablar con alguien por primera vez, y que si los demás lo ven como alguien que escucha, vendrán a pedirle consejos. En pocas palabras, tienes que ser el hombro en el que lloran las babies. Anota eso. Mernes decidiría ponerlo a prueba cuando una mesa lo llama. Un grupo de mercenarios lo increpa por tardar y lo amenazan con que no querría estar en su lista negra. El líder insinuaría con él, obviamente pensando que es mujer, sino returbio. Mernes les preguntaría qué desean comer, A lo que el líder responde que quieren chelas y carne. Él aclara que hay mucha variedad, por lo que necesita más detalles. Ay, este precoz se burlaría. Repite sus palabras y todos se ríen. El albino, con toda la paciencia del mundo, sugeriría pimiento rojo relleno de carne, ideal para acompañar
acompañar la bebida, pero el mercenario le quitaría la carta de un manotazo explicándole que tiene hambre de una mujer bonita, a lo que el albino responde que este servicio no ofrece al comedor, chambeadoras a la vuelta de la esquina. La jefa de cocina, al ver lo que pasa, regaña al prota por no ayudar. Sin embargo, él responde que el albino podrá arreglársela solo, y en efecto, a los pocos segundos el desvividor inmoviliza al líder con una llave. Cuando los demás intentan atacarlo, los derrota sin problema, dejando al grupo asombrado. Leo entonces pensaría que debe enseñarle a disfrazarse mejor. Al terminar el turno le diría que no estuvo mal para su primer día, pues se enfrentó bien a esos mojones e incluso le dio una sugerencia de comida, así que en cierta manera superó las expectativas. Ya de noche le pediría que se cambie e inicie una entrevista práctica donde Mernes lo interrogará sin rodeos, preguntándole cuál es su verdadera razón para unirse al ejército chamuco, ya que sabe que mintió cuando dijo que quería destruir la humanidad. Esto sorprende mucho al protagonista, ya que no esperaba que Mernes descubriera su mentirota. ¿Pero qué ha pasado? Entonces comenzaría a contarles sobre su pasado y la primera vez que vio una invasión chamunesca. A lo largo de la noche ambos seguirían hablando sobre por qué Leo mintió para unirse al ejército demoníaco, ya que con su poder actual no necesitaba hacerlo, sobre todo para evitar causar caos. En eso el prota notaría que el albino ha mejorado mucho en su forma de hablar, y para desviar la conversación busca un papel, dándole créditos como si ya fuera un maestro. Sin embargo, el Mernes insiste. Le pediría que no evite la pregunta, así que repetiría si no está molesto por haberlo dado todo para protegerlos y luego ser rechazado. Además, confesaría que es raro que no quiera venganza, a lo que le pregunta si investigó su pasado. Leo revelaría que Mernes es mitad humano y mitad chamuco. Cuando era niño, los humanos le temían y sus padres lo vendieron como esclavo. Eventualmente terminó en un gremio de asesinos donde sobrevivió gracias a sus habilidades. Por eso se unió al ejército de la reina demonio. Buscaba acabar con la humanidad a todas costas. Incluso el día de la invasión él mismo abrió las puertas de la ciudad, pero por los ideales de Echidna, de que no hay que eliminar a nadie, él no lo hizo, y aunque dudaba se unió al grupo. Aún así no entendía por qué se llevaba bien con los humanos, pues les daban comida y los cuidaban. Entonces Echidna les explicó que los combates innecesarios solo desgastan tropas, aparte necesitan descansos. Luego aparecería Edvard, quien confesó que al principio iba a rechazar unirse al ejército porque pensaba que sería un guerrero cruel, pero cambió de opinión al ver la compasión de la reina. Después de seguir hablando, la hechicera le preguntó cuál fue la verdadera razón de Mernes para unirse a sus tropas. Él, sin poder decir que quería ver a la humanidad destruida, mintió diciendo que no tenía una razón concreta. Entonces la reina demonio reveló su deseo de obtener la piedra filosofal, al puro estilo de un cuatro ojos chamanesco, lo que hizo el albino levantarse e irse a mimir, reflexionando que si es necesario, él mismo eliminará a la reina y liderará el ejército para destruir a la humanidad. Es que este vato tiene la realidad bien alterada. Así se volvió uno de los 4 generales, hasta que apareció el prota. Recuerda que tras derrotarlo, el héroe le aconsejó explorar el mundo. Ante eso, Mernes comentó que ya lo había visto todo y no le interesaba, pero el héroe le respondió que lo veía con ojos de desvividor, no con sus propios ojos. Además, le dio una lección: el mundo se ve diferente cuando lo vives por ti mismo y no por trabajo. Por ello le aconsejó que busque algo que no haya visto. Si tras eso aún quiere morir, él mismo lo eliminará. De nuevo en el presente, Mernes le preguntaría por qué no odia a la humanidad, ya que no lo habría aconsejado así si realmente lo hiciera. En eso empezaría a llorar, y si banda, hasta el desvividor más frío del mundo puede llorar. Leo, viéndolo tan sincero, decide contarle la verdad. Él nació en Tokio, donde ahora está la capital del reino, y así empezaría toda su historia. Tras contarle todas las ventajas y artefactos de esa época, el prota explicaría que en su mundo solo vivían humanos, hasta que un día se abrió un agujero del cual empezaron a surgir extrañas criaturas, las cuales eran llamados chamucos. Igual que la reina Echidna, algunos estaban cansados de la oscuridad del mundo demoníaco y decidieron invadir la tierra. Aunque algunos buscaron coexistir con los humanos, otros eligieron la violencia. Por ello la humanidad decidió pelear, y poco a poco las apariciones se extendieron por el mundo, provocando una guerra global contra estos seres. Obviamente los humanos eran tan débiles que se necesitaban varios soldados para derrotar a un solo chamuco, y es por eso que los líderes mundiales unieron fuerzas, ya sabes, a los Avengers, para crear armas capaces de frenar la invasión, usando demonios para crear sus propias criaturas. Así nació la serie de Demon Heart, donde el prota fue uno de los más débiles, pero el único que sobrevivió. Mernes se sorprendería, pero el héroe seguiría. Desde su nacimiento no conocía otra forma de vivir que no fuese proteger humanos, pues esas órdenes fueron implantadas desde un inicio, y aunque sus compañeros eran poderosos, fueron cayendo uno a uno, dejándolo a él totalmente solo, sin poder morir. Incluso después de que la magia fue reemplazada, siguió existiendo. Esto pasó hace tanto que apenas lo recuerda, pero cada vez que estalla una guerra, luchaba haciéndose tan fuerte que ya no podía morir en batalla. Esto le causaba dudas, pues la humanidad dependía demasiado de él. Aún así, nunca abandonó su deber, aunque la última vez que fue ignorado se sintió feliz, pues esas palabras le dieron la oportunidad de dejar de ser un héroe. Ahora él vive su segunda vida como siempre quiso, al lado de los demonios. Sin embargo, pese a toda la información, Mernes no entendía nada. Golpearía la mesa para hacerlo callar. Leo se sorprendería al haber contado toda su historia
contestaría sin notarlo. Leo quería que piense que Mernes se ha vuelto en un buen oyente. Por otro lado, le diría que no tiene sentido, ya que según la leyenda, el rey demonio Sirius invadió hace siglos. Pero ahí el prota continuaría mencionando que un sabio misterioso salvó al mundo, lo que hace que Mernes le pregunte por su edad. Nuestro prota le cuenta que es un ex héroe creado para ser más fuerte y que perdió la cuenta tras los 1000 años. En todo ese tiempo ha conocido mucha gente buena y mala, pero cree que ellos son de los buenos, aunque algo inetos. Factos de factos. Luego los tranquilizaría asegurándoles que encontrará la piedra filosofal para ellos. Mernes, sin entender nada, se recostaría preguntándole por qué le contó todo. Leo respondería que lo notó serio y motivado por escuchar. Por eso lo felicita explicándole que irá muy bien con sus entrevistas, logrando que todos se sinceren. Mernes quedaría dormido por el cansancio y pues no le importó nada quedarse en medio de todo. Mientras tanto, Echidna observaría un libro infantil, pensando que el héroe podría mediar entre demonios y humanos. Quizás ese sea el camino de la paz, pero para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Al día siguiente, en una mina, soldados descubrirían robots gigantes entre las rocas, causando gran sorpresa. ¿Qué chotas es eso? Mientras tanto, en el castillo, Julieta hablaría con el prota sobre su padre, quien siempre esperaba que todos estén a su nivel. Ahí se revelaría que su entrenamiento es excesivo y que sus tropas fueron derrotadas por una quimera. ¡Tremendos inútiles! Él, como líder de todos, ya sabes bien chamanesco, Se culparía y pensaría en quitarse la vida como castigo. Sin embargo, el prota lo consideraría inútil. Ahí Julieta explicaría que su padre ya ha descartado esa idea, pero que el entrenamiento es imposible para los novatos. Ahí Leo preguntaría por qué entrena así, a lo que ella contesta que su padre cree que todos deben ser igual de fuertes que él, pero al verlos incapaces de vencer a una quimera, pensó que no se esforzaban. Leo consideraría esa frase detestable, típica de los poderosos que creen que su posición es solo por esfuerzo, ignorando los factores externos. Ahí le explicaría a Julieta que muchos no comprenden su propio talento, esperan que otros los igualen, y así los buenos guerreros no siempre son buenos maestros. Además, comentaría que un buen entrenador adapta el camino, pero los poderosos creen que sus alumnos fallan por no esforzarse, sin considerar las diferencias reales que hay entre ellos. Edward se esfuerza tanto que creería que todo lo que logró fue por mérito propio. Ahí Julieta contaría que tras perder contra el mal duplicó su entrenamiento diario, pero por su intensidad haría que sus tropas se desmayen. Aunque los soldados se esfuerzan, no pueden seguirle el ritmo. Ante tal problemón, Julieta le pregunta al prota qué deben hacer. En otra habitación, Mernes le contaría a Lily y a Echidna la historia del prota. ¡Che sapo! Ahí sospecharían por qué mintió para unirse al ejército, pero Lily inocente diría que solo quiso ayudarlos porque ya sabes, buen chavo, buen chamaco. Ay, cosita, así no es el mundo. Aunque dudan, deciden confiar en él mientras no hagan nada extraño. Más tarde, Leo buscaría cómo hacer entrar en razón a Edward. Entonces recibiría un reporte de Lily. Este decía que descubrieron algo metálico y resistente. Luego irían frente a la reina, quien informaría que Edward renunció como general para volver a ser soldado raso, lo que empeora la situación. Por eso el prota propondría encargarse personalmente del asunto. Echidna aceptaría y antes de irse le explica que tiene otro temita que discutir después, pero tranquilo, vuelva más tarde. Y en la mina, la furra le mostraría el robot gigante que hallaron. El prota reconocería un artefacto que era de las máquinas, mucho más fuertes que una quimera rango S. Este sería un golem metálico creado para luchar contra demonios de alto rango. Ahí planearían usarlo para darle una lección al Edward, y más tarde el general reuniría a las tropas, no para entrenarlos, sino para anunciar que renuncia como general y que Julieta lo reemplazará. No, ¿por qué? Ella es una mujer. En eso, desde el área invisible con un hechizo, el prota observaría pensando que ese mundo no deja de renunciar tan fácil. Entonces activaría el golem. Al verlo, el general organizaría las tropas para atacarlo, alegando que aún es general por hoy. Sin embargo, sus ataques no lo dañarían. Ahí el robot comenzaría a cargar un láser. El prota debería desviarlo al ver su potencia, pues las restricciones de seguridad están desactivadas. Tras otro disparo, las tropas huyen por el miedo, pero Edward, con un par tremendo ya, tú sabes, intentaría atacar al frente. Sin embargo, Leo le ordenaría que no lo haga, pues el robot desplegaría una cuchilla láser que casi lo rebana. Leo le advertiría que esa hoja atraviesa incluso sus escamas de dragón, dándole otras instrucciones. Cuando el ojo del robot baile, 3 segundos después debe disparar su láser. Por eso debería reforzar sus escamas con un hechizo defensivo, pero se distraería y el ataque le hace daño en el hombro. Luego el golem sacaría así nuevamente la cuchilla vibrante. Leo le dice que no reciba un golpe directo y que ataque de lado, donde la hoja es más débil. Ahí Edward esquivaría por poco, admitiendo que no entiende nada. Leo se nos frustraría explicándole que es conocimiento básico de un golem. Sin embargo, él responde que nunca se enfrentó a algo así y que no es tan obvio para él, y a pesar de eso sigue tratando de seguir las instrucciones del prota, logrando romper una cuchilla del robot. Por eso Leo notaría que Edward empieza a aprender. Entonces le ordena a Julieta unirse al combate, pero su padre se opondría, pues no quiere que su hija salga herida. En eso ella le revelaría una habilidad del robot, sorprendiendo al hombre que no esperaba que su hija
supiera sobre esa máquina. Este dudaría, pero el prota confirma que tiene razón. Le indicaría atacar el lado derecho, su punto débil, a lo que con un corte profundo derrotan al golem. Luego el guerrero dragón agradecería, pero una alarma suena desde el robot, despertando al resto de máquinas que comienzan a derrumbar la mina. Preocupado, Leo pensaría que tendrá que luchar, pero la reina Echidna le avisa que no es necesario, pues ella y los generales están ahí para proteger. Por fin hacen algo. Tras un plan así bien organizado, bien plancioso, se mostraría un recuerdo donde la reina y sus subordinados deciden que van a actuar para evitar que todo se derrumbe. Y en el presente, un ataque de fuego derretiría las máquinas. Y así nada más. Sí, así nada más. Por la tarde, el prota daría una lección a Edward, fingiendo una reprimienda diciéndole que el general dragón fue horrible, ya que todo el mundo conoce los golems mecánicos. El general se sorprendería, pero nuestro prota insiste en que es conocimiento básico y que no se esforzó. El líder recordaría que eso mismo dijo a sus tropas tras perder con la quimera. De hecho, uno de sus soldados nunca había peleado con criaturas antes, pero él sí sabía cómo vencerlas por su entrenamiento, y no puede esperar que alguien sin experiencia, sin conocimiento, conozca esos puntos débiles. O sea, es normal, Edward. Alto Gil. Ahí Julieta intervendría, diciendo que no debe insultar a su padre ni asumir que su conocimiento es común, pues él tuvo años de experiencia y los demás jamás pelearon contra algo así. Ahí seguirían fingiendo la discusión y el mensaje queda claro: no debe esperar que otros actúen como él sin haber aprendido lo básico. A lo que Edward miraría a su ejército, se disculparía sinceramente. Sus soldados darían un paso al frente pidiéndole que continúen como su líder. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Ya que se unieron inspirados por él y se esforzarán mucho más. Al ver todo, Leo se alegraría de que el mensaje haya llegado. ¡Qué gran maestro que es! Aunque con 1000 años que carga encima, algo debe saber. Mientras tanto, en la mina, la reina demonio lanzaría ataque uno tras otro, divirtiéndose con los resistentes golems. Y para mí que se estaba desahogando. El día siguiente, Echidna entraría a la habitación de Leo para informarle que todo había salido bien. La reina planeaba asignarle un cargo de liderazgo, no obstante también le comenta que Mernes le había contado su historia, y es por eso que le pregunta si había mentido sobre sus motivos para unirse. Leo le pediría que confíe en él, porque si no confía, no hay confianza. ¡Es sabiduría! Echidna seria le advertiría que no debe revelar su identidad sin consentimiento, de lo contrario tendrá problemas. ¡Ya lo andan amenazando! Al notar el libro en sus manos, le pregunta por él, notando que era el mismo que había leído la reina Echidna. Por eso quería saber si realmente lograrán conseguir la piedra filosofal. Leo, si bien seguro, aseguraría que lo harán con su ayuda. Y antes de retirarse, ella diría que enviará un mensajero cuando estuvieran listos. Una vez solo el prota observa el libro, murmura que el duende de la portada no se parece al real. Entonces recordaría al verdadero Ebrard. Él era un pequeño demonio rojo con alas, el cual le había contado que su raza deseaba volverse profesional para poder escapar de la guerra. También le explicó que los experimentos del rey Chamuco habían abierto un portal hacia el mundo humano. Sin embargo, viajar entre dimensiones requería mucho maná, y muy pocos de los suyos habían llegado a cruzar. Aquel pequeño Chamuco estaba claramente atemorizado, consciente del peligro que corría. Aún así confiaban que no lo eliminarán mientras hable. Para mantener el diálogo, agradecería la paz de ese mundo. Leo directo le dijo que esa paz se había quebrado con su llegada. Ebrard, algo nervioso, aseguró que deseaba llevarse bien con ellos. Estaba harto de que en su mundo todo se resolviera a madrazos, aguamazos, incluso con el visto bueno de reyes chamucos como Belial. Leo se sorprendió al oír ese nombre, pues coincidía con una figura mitológica humana. Ahí Ebrard sugirió que quizá algunos nobles de su especie habían cruzado ese mundo en el pasado, lo que explicaría por qué aparecen en los libros humanos. Cada vez más inquieto, el pequeño chamuco notó la mirada severa de Leo y temió lo peor, pero el guerrero bajó su espada, ordenando seguirlo. ¡Le tuvo piedad! ¡Ese es mi gallo! Mientras caminaban, Leo le preguntó por qué su rey había abierto el portal. Fue entonces que Ebrard reveló que al principio no querían invadir. Su mundo sufría una grave crisis de recursos, así que decidieron abrir un portal en una isla desierta, pero algo falló y terminó en Tokio. Entonces criaturas violentas como ogros y ghouls atacaron a los humanos, iniciando el conflicto, y aunque intentaron regresar, el portal se cerró. Solo chamucos de alto rango como el rey podían sellarlo, pues desde el inicio el verdadero plan era abandonar a los demás en el mundo real. Leo le preguntaría si cree que Belial intentará conquistar su mundo. Ebrard respondió que era muy probable, pues los humanos son débiles y quizá ya habían espías recopilando información. Aclaró además que no todos eran chamucos, ese título se reservaba a los de alto rango. Él mismo era un simple peón, tratado como basura, y es por eso que quería escapar. Fue entonces cuando Leo confesó que no era hombre ni mujer, sino un elle, aunque fue creado con rasgos masculinos. Aquella revelación dejó todo perplejo al pequeño chamuco, ya sabes. Los Wok nos han invadido, vámonos de aquí, bombardeen Tokio. Saber que Leo era una creación artificial lo impactó.
Resignado, Abrad pidió que terminara con su vida, seguro de que iba a ser eliminado, pero Leo, en lugar de desvivirlo, envenenó su espada y le dio las gracias por la información. Le aseguró que lo llevará a un punto seguro. Esa actitud desconcertó al pequeño, que comenzaba a ver en Leo a alguien distinto, con un poder abrumador, ni humano ni demonio. Durante el trayecto el silencio se volvió incómodo, así que Abrad le preguntó su nombre. Leo se sorprende ya que ningún chamuco lo había hecho antes. Abrad explicó que su padre le enseñó que compartir el nombre significaba dejar constancia de la existencia, una reflexión bastante profunda. Finalmente se presenta como Abrad, miembro de los Sim del Valle Oscuro, a lo que Leo responde que su nombre es Demon Heart, número 5 o DH5. Leo, con lo que se nos revela que Leo es una de las 12 armas biológicas creadas para eliminar a los chamucos invasores, diseñadas para superarlos en poder. Eran complacientes, leales a la humanidad. Abrad, incrédulo, preguntó si ese era su único propósito. Al oír que sí, comentó que eso le parecía muy triste, ser un esclavo de por vida. Se explicó entonces por qué Leo estaba ahí. Había recibido reportes de un chamuco capaz de hablar el idioma humano y lo enviaron a capturarlo. Tal como decían los informes, el pequeño era pacífico y útil. Sin embargo, sus comentarios confundían a Leo, así que le preguntó por qué pensaba que su existencia era triste. Abrad respondería que vivir solo para proteger a los humanos era una carga enorme, y cuando la guerra terminara, ¿qué sentido tendrá seguir existiendo? Así que le propuso sentarse y hablar un poquito más. Abrad le preguntó qué sentido tenía arriesgarse por la paz, si al lograrla Leo quedará sin propósito. Él admitió que nació con una misión y que cuando todo termine le será arrebatada. Vivir sin un propósito eterno es una condena cruel. Al ser inmortal no podrá morir, solo esperar y quizá, solo quizá, otra guerra que le dé sentido otra vez. ¡Turrísimo ser un héroe así! Abrad le diría que salvará al mundo una y otra vez sin pertenecer a él. Por eso es triste, pues nació para proteger, pero no tenía un lugar en él. Este Abrad es bien profundo. Abrad Dieck. Leo confesó entonces que él era el más débil de las 12 armas H, por eso lo enviaban lejos del frente. Ante la sorpresa de Abrad, afirmó estar en paz con morir. El pequeño demonio se le plantaría delante. Al llegar a la estación segura, Abrad se enfadó por no poder volver, pero prometió buscar una paz duradera. Antes de irse, le dijo a Leo que no olvide su nombre, ni su derecho a vivir más allá del deber. Todo esto pasó en Tokio, junio 2060, con lo que volvemos al presente. Leo se pondría su armadura, pues ese día se revelará quién es. Se quitará la máscara. Antes de la gran reunión en el castillo, la reina firmaría un decreto nombrando oficialmente a Leo como el quinto general. Todo era celebración hasta que una mensajera irrumpió para anunciar que el gran portal espiritual comenzaba a cerrarse. De inmediato la reina y Shutina acudieron a comprobarlo y contrastaron que los cristales catalizadores se estaban agotando. Los magos intervendrían y con un gran esfuerzo lograrían estabilizarlo, aunque solo resistiría 7 días más. En la junta de emergencia con los generales, Lily preguntaría qué ocurrirá si el portal se cierra definitivamente, a lo que la reina contesta que regresar será imposible y que podría pasar siglos antes de que otro se abriera, mientras su mundo seguirá en decadencia. Es por ello que debían decidir qué hacer antes de que el plazo venciera. Shutina propondría volver cuanto antes al plano chamuco, aunque implica separarse de los humanos. Sin embargo, Lily se opondría, pues no quiere alejarse después de haber hecho amigos. Aimarnes preguntaría por otra alternativa, tomar la piedra filosofal de Reynolds. Sin embargo, la idea la descartan de inmediato. No digas mamadas, Mary Jane. Y eso es porque con sus fuerzas reducidas, enfrentarse al héroe será una autobaneación. Cuando Mernes le pregunta a Leo si se había enfrentado a él, este negaría, aunque dijo conocer sus historias. La reina en cambio confirmaría que sí lo enfrentó y fue vencida. Por eso sugiere regresar al inframundo. Sin saberlo, hacerlo sin la piedra podría provocar una guerra por el trono. Algunos sugirieron contarle todo a la reina, pero Shutina lo evitaría. Entonces Echidna se levantaría recordando su larga amistad con ellos. Les agradecería su lealtad, a lo que Leo aprovecha para recordarle que aunque bebieron juntos, ella hablaría de su sueño, dotar el mundo demoníaco de aire puro, agua limpia y vegetación. Por eso estudió desde niña para ser reina y usar la piedra como medio para lograrlo, pero lo único que la detuvo fue una derrota, irónicamente a manos de Leo. Fue entonces cuando él se quitaría el casco, revelando la verdad de que la piedra no concede deseos. En realidad es un motor de la era mecánica que utiliza un micro agujero negro para generar energía infinita. Aunque no sabría si puede cumplir sus sueños, en el mundo humano existe un manual que explica su funcionamiento. Echidna, aún sin verlo sin el casco, sugeriría colaborar con los humanos, pero como eso no es viable, robárselo implicaría otra guerra. De todas formas, ya es tarde para evitar conflictos. Leo sorprendió a todos al revelar que existen 2 piedras en el mundo humano. Ahí propondría dejar una para los humanos y otra para los chamucos, de esa manera fomentando la paz. Luego le pediría a la reina que lo mirara, y ella llegó a ver al héroe disfrazado como su quinto general. Nuestro prota se disculpa por haberla engañado, argumentando que necesitaba comprobar si era digna de ese poder, y en caso que no lo hubiera sido, él mismo la habría detenido.
pero tras conocerle mejor se convenció de que merecía una oportunidad. La reina, al descubrir que Lord Onyx en realidad es el héroe, se sonroja de vergüenza, pero al rato se estalla de furia y lanza un mega ataque puchamón. ¡Ya mamamos! Por supuesto, Leo salió ileso. Women. Días después, el grupo avanzaba por las montañas nevadas. La pequeña furra estaba que se moría congelada y Echidna comienza a desconfiar de Leo, pensando que los llevaba directo a una trampa, pero él lo negaría, reprochando todo lo que había hecho por ellos. Entonces se mostraría un recuerdo donde los generales le explicaban a la reina por qué lo apoyaban. A regañadientes ella aceptaría su ayuda, preguntándole por la segunda piedra. Leo revelaría que está en las montañas de Seychelles, cerca del castillo, lo que deja a todos perplejos, pero advirtió que está protegida por un guardián temible, incluso para él. Aún así, la reina acepta continuar. Mientras avanzaban, Lily temblaría del frío. Recibiría un hechizo para calmar su malestar. Echidna volvería a cuestionar por qué no fueron directo al destino, pero él responde que necesitan tiempo para hablar con ella, pues quería que entendiera que la piedra no cumple deseos y que sin el manual usarla será inútil. Ahí propondría buscarlo junto a los humanos y apostarle a la reconciliación. Entonces hablaría de la historia de hace 3000 años y Leo confirma que fue real. Cree que humanos y demonios pudieron coexistir. Luego, como si fueran recién casados, terminaron lanzándose bolas de nieve. Finalmente, Echidna le pregunta por qué sabe tanto sobre la era mecánica, a lo que le cuenta sin rodeos que nació hace 3000 años. Ya sabes. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Ella queda pasmada preguntándole si usó magia para alargar su vida o si en realidad ni siquiera es humano. Leo le explicaría que cuando el rey demonio Belial atacó, los humanos crearon la serie Demon Heart, las armas biológicas. Él es el quinto modelo diseñado para copiar técnicas enemigas sin mejorar, sin límites. Rotísimo. Por eso es que vence sin esfuerzo. Esos sí son Los privilegios del protagonista. y hay más. Ha vivido 3000 años acumulando experiencia y por eso no podría morir de viejo y solo seguirá fortaleciéndose. Echidna, asimilando que posee el poder de miles de soldados, entendería por qué perdió. Se alegraría de tenerlo de su lado y en eso él le confiesa que todos los demás Demon Heart murieron y que su programación base es proteger a la humanidad, pero en tiempos de paz desea la guerra para sentirse útil. Esto la confundiría, pues no debería disfrutar la paz. En eso él admitiría que perdió el control emocional, pues teme volverse una máquina que provoque catástrofes solo para seguir teniendo un propósito. Una y otra vez, peor que cualquier chamuco. Entonces le pregunta qué hará ella antes de que eso pase. Sin embargo, Lily interrumpe feliz, pues han llegado a la cima. Ahí Marnes notaría algo extraño, pues no hay ningún guardia. Leo se apartaría del grupo, se giraría revelándoles que él tiene la piedra filosofal. Todo este tiempo mintió. Hombres, no confíen en ellos. La banda queda en shock, yo quedo en shock, probablemente tú estás en shock, ya que su corazón es el generador de energía infinita. Les advertiría que si la quieren tendrán que desvivirlo. Además, renuncia al ejército chamuco, reapareciendo como un héroe humano. Si huyen, destruirá los textos y aniquilará ciudades. Y aunque Shutina intenta acercarse, él le dispara el pie, con lo que desenvainaría su espada declarando: ¡épico! En un recuerdo, la joven Echidna hablaría con una barda sobre el héroe. Ella le contaba que era tan poderoso que intimidaba con solo hablar. Había vencido al señor del caos Belial, al hechicero Stardother y a innumerables demonios. Por eso, si algún día llegaba a ser reina, no debía enfrentarlo, o de lo contrario moriría. Pero la niña confiada dijo que si lo veía solo le dará una paliza. Su única duda es si realmente será reina. De vuelta al presente, el prota le recordaría que ella juró soportar sangre, sudor y lágrimas por la piedra y por la paz. Entonces desenvainaría su espada para atacar, declarando que si quieren salvar el mundo deben asumir el rol de héroes y detenerlo. Sin tiempo para reaccionar, se lanzaría contra la reina. Ella, confundida, le pregunta si perdió la cabeza, pero este la derriba contestándole que está perfectamente cuerdo, ya que su propósito es proteger el mundo. Luego, con un solo corte, partiría una roca gigantesca. Leo afirmaría que si el mundo ya no lo necesita, se asegurará de que lo haga, incluso si debe crearse a sí mismo como amenaza. Después lanzaría una onda hacia Lily, quien apenas logra esquivarla. Fue entonces que la reina le pregunta por qué destruir lo que quiere proteger. Él sonreiría explicando que tras protegerlo tanto tiempo ya no le importa. Vaciarlo todo y comenzar de nuevo no suena tan mal. En eso atacaría de nuevo derribando a Echidna. Sin embargo, Edvard la protege. Furioso, Leo lo repelería rompiendo un hechizo de obsidiana con una patada, estampándolo contra una roca. Luego gritaría que si quieren la piedra deben eliminarlo. A Shutina le preguntaría por qué los traiciona. Si dijo que nunca lo haría. Todos confiamos en ti. Él solo respondería que si no lo desviven, él los eliminará. Después lanzaría un hechizo de flechas luminosas contra Shutina, pero Edvard, aún herido, se interpone. Aún así, las flechas explotan. Leo intentaría rematar, sin embargo la diabla lo bloquearía. Shutina, viendo a Edvard herido, dudaría si de verdad quiere desvivirlos.
En eso él gritaría que está harto de su habilidad hiperreactiva, de ser un guardián inmortal, de no poder morir. Aunque ya no lo necesitan, sigue existiendo, protegiendo y vigilando. Entonces se pregunta si debe odiar a los humanos que lo crearon o a los demonios que provocaron su creación. Así que invocaría miles de flechas de luz. Ahora todos son sus enemigos. Ya sabes, yo solo contra el mundo, pa. Ahí renunciaría al heroísmo lanzando su ataque. Los generales y la reina se salvarían gracias a sus barreras, pero quedan muy exhaustos. Ahí Echidna recordaría su primer combate con él, en el que se contuvo. ¿Ahora también? Pensando en un hechizo final, Lily le interrumpiría, suplicando a Leo que pare. Le recordaría cuando le ayudó en largo. El que tengo aquí colga. Además, le diría que ahora le toca a él escuchar. Por eso le rogaría que deje de pelear, a lo que Leo guarda su espada, contestando que ese es su problema, pues esperaba más de ellos. Básicamente sí, pedazos de débiles. Eso tuvo que doler. Entonces generaría dos flechas de luz atravesando a Lily. ¡No! ¡A mí! No, bueno, eso sonaría raro. Atraviesa al Giuseppe. La reina furiosa le gritaría que ya no es un héroe. Nadie que ataque a una niña desarmada puede serlo. Ahí se lanza contra él, pero su ataque es bloqueado, a lo que Echidna lanzaría un hechizo de rayos. Esta vez impactaría, pero Leo no sufre daños. Al contrario, se alegra, pues por fin se lo están tomando en serio. Ahí declararía que si quieren salvar el mundo tendrán que ir con todo. En eso, Edward se reincorporaría, agradeciendo por todo lo que aprendió. Llamaría a Leo maestro, respetándolo profundamente. El prota intentaría burlarse, sin embargo el general respondería que aún lo ve igual, por eso luchará como amigo. Entonces liberaría el poder de su sangre de dragón, invocaría su espada y su armadura de escamas. Ahí atacaría con todo, lanzando fuego, pero Leo lo detiene con una mano. Luego lo congelaría quemándolo al mismo tiempo, destruyendo su armadura y lanzándolo contra una roca. Muchos poderes del prota, ni Dios puede con él. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Por otro lado, Shutin encerraría al prota en una jaula de piedra que Echidna incendiaría. ¿Hasta ahí llegó el prota? No creo, pero más que nada porque se rompería las rocas y sale ileso. La reina caería ya que su habilidad mejora todo: fuerza, defensa, resistencia. Ya no hay punto débil. Al acercarse a ella, Leo recibiría un corte de Mernes. Ahí el albino le preguntaría si quiere ser desvivido, a lo que nuestro prota así con unos huevazos comenta que sí, que alguien lo elimine o de lo contrario destruirá el mundo. Fue entonces que Mernes lo acusa de mentir, pues pudo iniciar guerras, pero en cambio ayudó a la humanidad a sobrevivir. Si quisiera destruir el mundo no habría actuado así, y aunque tiró puros factos, Leo lo manda a callar. ¡Apresar! ¡Apresar! Aún así el morrillo insiste en que no odia el mundo y sabe lo que quiere realmente. Ahí intentaría atacarlo, pero sería congelado. Leo se burla, pues su objetivo sigue siendo salvar el mundo, aunque deba destruirlo. En ese momento Lily reaparecería transformada en un Fenrir e intentaría embestirlo, pero él se protege con una barrera preguntándole si ya está lista. Ella explica que no quiere luchar y que aunque él se ría no parece disfrutar nada. Además le confiesa que lo ama y que para ayudarlo primero deberá detenerlo. Esto lo conmovería por un segundo, pero él la retaría y en eso ella ataca, a lo que como todos cae derrotada por un rayo láser. Echidna al verlos caer pediría a Echidna 42 segundos para usar su técnica secreta, aunque esta duda acepta. Si ven banda en 42 segundos es todo un maratón, imagínate 3 minutotes. Ahí la reina comenzaría a reunir energía, recordando a su padre enseñándole un hechizo legado por Astaroth, diseñado solo para derrotar al héroe, costoso y de un solo uso, pero necesario. Mientras Echidna pelea con Leo, ahí le diría que es un mal mentiroso, pues dudó, se contuvo y ahora se odia. Además él actúa como un villano para ser detenido. Mucho facto van tirando en este cap. Aún así tendría el mismo destino que todos, y cuando Leo está a punto de eliminarla, Echidna lanzaría un hechizo, el cual sería el anti-Leo, anulando sus poderes. ¡Qué locura! Ella temería que Leo lo esquive, lamentándose de no haber podido proteger a nadie, pero ahí vería que él murmura gracias, pero con mucha tristeza. En eso un vacío envolvería al prota y empieza a flotar, oyendo una y otra vez su orden de salvar a la humanidad. Recordaría sus misiones desde la primera invasión, solo lo buscaban cuando lo necesitaban. Aunque trajo paz y la celebró, esa misma paz lo dejó sin propósito. Así cada guerra o conflicto le daba un motivo para seguir existiendo. El tiempo fue pasando, año tras año, incluso milenios. Mientras los siglos fluían sin fin, él recorría el mundo buscando batallas, luchando incansablemente. Fue creado con base en el desarrollo de hiperhabilidades, así que con cada enemigo ganaba nuevas técnicas. Eventualmente dejaría de hallar rivales dignos, convirtiéndose en lo que los científicos querían: un arma biológica imparable, inmortal y ultra indestructible, ya sabes, bien exfoliante, ultra desodorante. Entonces llegaría una larga paz, pero un día observó a dos niños comprando pan y a la vendedora deseando que esa paz durara. Ahí sintió que debía sonreír, pero su yo también fue forzado, pues con el tiempo descubrió que una parte de él deseaba que el mundo estuviera en peligro. Así tendría algún propósito: salvarlo. Por eso empezó a volverse loco, necesitando ser un héroe para no perderse a sí mismo, deseando incluso que surgiera una nueva amenaza o crearla él mismo. Debido a eso decidió volver al lugar
donde fue creado, pensando que su serie tenía un mecanismo para evitar pensamientos pegrilosos, pero su desarrollo de personalidad y ego los anularían, comprendiendo entonces cómo provocar la crisis perfecta. Recreará a sus antiguos compañeros como enemigos programados para exterminar a la humanidad, y así él podrá salvarla otra vez. Aunque no quería morir, aún quería ser un héroe. Sin embargo, ese mismo día, al salir de las instalaciones, un soldado informaría que los demonios habían comenzado una invasión a través de un portal en las montañas. Al enfrentar esta nueva amenaza, el prota recapacitaría sobre su plan, comprendiendo que está a punto de sacrificar a la humanidad por puro egoísmo. Destruiría las instalaciones y los cuerpos creados, entendiendo que ya no era automáticamente un héroe. Sin embargo, la orden de proteger a la humanidad persistía. Por ello comprendió que él mismo era el mal, la mayor amenaza del mundo, dispuesto a jugar con vidas por su deseo de ser necesitado. Incluso pensó que ni el rey demonio más cruel sería tan vil como él. Aún así, se embarcaría en la misión de detener la invasión demoníaca y encontrar a alguien digno de heredar la piedra filosofal, liberándolo de su rol. Durante la invasión conocería a la reina Echidna, quien ordenaría evitar muertes, buscando gobernar pacíficamente los territorios conquistados. Eso haría que Leo se dé cuenta de que esa es la reina que él necesita. Tú y todos, rey. ¿Nalgótica sí o no, banda? Más tarde, al interrogar a sus soldados, todos coincidían en que ella era justa, honorable y pura, incluso liderando desde la primera línea. Esto lo haría pensar que ella podría ser la sucesora ideal, capaz de unir a los humanos y chamucos. Por eso es que la enfrentó, venciendo a sus generales y a ella, cumpliendo su papel heroico. Más tarde empezaría a trabajar a su lado para evaluar si podía confiarle su razón de existir. Con lo que volvemos al presente. El prota recibiría el hechizo directamente, mientras que un gran dolor invade el cuerpo de ambos, ya que el esfuerzo que la reina tenía que hacer era enorme, hasta el punto de hacer que cada hueso de su cuerpo se contrajera, haciéndola sangrar por la nariz y los ojos. Mientras tanto, el prota no podía ni siquiera levantar un dedo, ya que todas sus habilidades estaban siendo totalmente bloqueadas, devolviéndole al estado de debilidad que tenía cuando fue creado. Sin embargo, a pesar del dolor, él sonreiría con tristeza, pues al fin podrá morir en paz. Al mirarse, la diabla recordaría una premonición. El nombre del hechizo coincidía con el suyo. Supo que él era el héroe de hace miles de años, el mismo que luchó contra todos los reyes demonios. Nunca tuvo amigos, ni hogar, ni un lugar donde morir. Vivió en absoluta soledad por más de 3000 años, siempre protegiendo a la humanidad desde la soledad, a lo que la diabla comprendía el triste destino al cual había sido condenado durante años. Mientras tanto, él la miraría fijamente a los ojos, dándole permiso de acabar con su vida, pues sabe que ella será una buena reina, sabe que nadie puede hacer nada solo, y confiar en otros es el único rango necesario para un héroe. Como él nunca pudo hacerlo, falló en su cometido, y tras muchas ideas cruzadas, ambos concluirían que lo único que él deseaba era ser aceptado tal y como era, sin importar si era o no un héroe, y que alguien también quisiera salvarlo a él. Finalmente, un último pensamiento cruzaría en su mente. Está feliz de haberlos elegido como sus últimos compañeros. Aunque muera, podrá unir a los mundos humanos y demoníacos, pero lo que sí lamentará es no haber podido trabajar más tiempo con ellos, dándose cuenta que en realidad en su subconsciente, muy internamente, no quería morir. Sin embargo, sabe que es un sacrificio necesario. Ahí la reina Echidna ordenaría a los 4 generales acabar con él, causándole heridas mortales, y mientras tanto, Leo sonreiría una última vez antes de caer al suelo, acompañado por el grito desgarrador de la reina demonio, porque no importa cómo la historia lo ha pintado, los buenos pueden estar en cualquier bando y los héroes salir del rincón más inhóspito. Y aunque sí, en este caso, los demonios pasaron a ser los héroes del mundo, fue a un costo muy alto. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Luego abriría los ojos con su núcleo al descubierto. Confesaría que por fin ha perdido, sintiéndose sorprendentemente bien. En eso los generales y la reina se acercarían también heridos. Lily intenta acercarse más, pero el albino la detiene. Ahí la reina demonio le pregunta si disfrutó fingir ser el villano. Él claramente responde que sí, pues siempre quiso cambiar los roles. A lo que Echidna le pregunta por qué no esquivó su ataque final. Nuestro prota contestaría que no quiso hacerlo porque ya estaban perdiendo. La diabla lo reprende por querer ser derrotado desde el principio, lo que le enfurece más, pues por eso casi los elimina a todos. Además, le pregunta desde cuándo planeó todo esto, recordando cuando le dijo por qué quería unirse al ejército. Sin embargo, nuestro prota cambia de tema, explicándoles que ahora su núcleo les pertenece, que activó una anulación de emergencia para aislarse de la piedra, permitiéndoles extraerles sin problema, pero tienen solo 300 segundos. Barnes preguntaría si solo deben sacarla, a lo que él confirma, comparándolo con quitar la tapa de una botella. El albino se dispondría a hacerlo, pero Lily lo detiene suplicando que no lo desviva, haciendo lo mismo con la reina, y por eso Edward la sujeta, pidiéndole que no cause
hace más alboroto, causando que la pequeña chica bestia rompa en llanto por su impotencia. Por otro lado, Echidna observaría al prota, aún sonriente, pensando que hasta el final protegió a la humanidad. Él interrumpiría los pensamientos diciendo que solo quedan 270 segundos. La reina le preguntaría si tiene algún arrepentimiento. Él explicaría que alguien continuará su trabajo y que el ejército funcionará mejor. Todo está bien, ya no hay arrepentimiento. En paralelo, Lily seguiría llorando. Mernes la detendría, lo que Echidna, pensando en la necesidad de la piedra, escucha las disculpas del protagonista. Tras esto, Shutin y la reina se asienten, donde la misma reina se arrodillaría a su lado. Con 240 segundos restantes, él se despediría para sí mismo, pero al cerrar los ojos sería bofeteado suavemente por Echidna, quien pisaría su cuerpo y le dice que ha cambiado de parecer. Es demasiado esfuerzo hacer la paz. Ahí le recuerda quién es la reina demonio, la gran Echidna. Por eso ella estará muy ocupada y no tiene tiempo para los ruegos del prota, pero le dice que deberá alegrarse, ya que ha decidido integrarlo oficialmente a sus filas, considerándole que es el único ser que ha vivido 3000 años y posee la piedra filosofal. No hay nadie mejor para ese trabajo. El prota, preocupado, le explica que se está quedando sin tiempo. Le pediría a Edvard que le haga entrar en razón, y al ver que eso no funcionará, le suplicaría directamente que le quite la piedra. Sin embargo, el hombre dragón se reiría, coincidiendo con Echidna. Le aconseja rendirse, ya que quiere aprender muchas cosas de él, y su muerte será una gran pérdida para la humanidad y también para los chamucos. Luego le preguntaría si se le ocurre mejor idea para unir a los mundos que alguien con 3000 años de experiencia. Por su parte, Lily, entre lágrimas, le pregunta por qué pensó en todo eso solo para acabar con su vida y por qué no pidió ayuda, como a ella le enseñó. Luego lo sacudiría llorando sobre su cara, suplicándole que no muera. Ahí Leo miraría a Mernes, sabiendo que él es el único que podría afrontar la situación con seriedad. Le recuerda que quedan 140 segundos, pidiéndole que saque la piedra y ya sabes, lo elimine. Pues no es momento para llevarse por las emociones, pero Mernes le daría una patada en el hombro, golpeándole varias veces, diciéndole que no necesita ser escuchado, solo luchar con él. Gracias a eso entendería que todo su cuerpo gritaba que quiere vivir. Ahí el albino le gritaría que si realmente quiere vivir, lo haga, recordándole sus propias palabras sobre tomar decisiones sin arrepentimientos. El prota, aún decidido, le pediría a la hechicera que lo haga, pero ella le pregunta si entiende la contradicción de sus palabras, pidiéndole que digan la verdadera razón para querer morir, lo que él responde que es para proteger a la humanidad, ya que esa fue la primera orden implantada en él, bla bla bla. Ninguno de su serie puede desobedecerla, pues el enmascaramiento del pensamiento borra cualquier idea rebelde, y aunque su ego desestabilizó la orden, no podrá mantener su identidad si no protege a la humanidad. Entonces ella le diría que, por esa lógica, su ego también debería permitirle desactivar esa orden, por lo que lo invita a intentarlo. Al sumergirse en su subconsciente, escucharía resonar: protege a la humanidad. Ahí dudaría de poder hacerlo, pero se concentra hasta silenciarla. Al volver se preguntaría si realmente lo logró. Echidna entonces le recuerda que quedan 30 segundos y que deberá decidir si quiere vivir o si no lo eliminarán ahí mismo. Esa frase le traería recuerdos de Abrath. Ahí lloraría comprendiendo que puede tener una nueva vida. Por otro lado, su herida comenzaría a cerrarse mientras Echidna le extiende la mano. Él la tomaría sellando el pacto, a lo que Lily, entre lágrimas, correría a abrazarlo mientras los generales sonríen. Unos días después veríamos al prota caminando por el castillo cumpliendo tareas: reponer maná, gestionar recursos para las tropas, revisar la cocina. Eso es tarea para mujer. Y el estado de las armas de la armería. Finalmente llegaría al salón principal, donde encuentra a sus amigos dormidos tras el banquete anterior. Ahí se sorprendería por los relajados que están, pensando que bajaron la guardia, pero la reina, aún despierta, le da la razón. Bebieron vino con el héroe y se quedaron mimidos confiando en él. Ahí conversan sobre cómo él los engañó desde el principio. Echidna le revela que desde su entrevista no era él quien estaba a prueba, sino el ejército chamuco. Luego le haría la misma pregunta si se arrepiente de haber rechazado su única oportunidad de ser desvivido, tal vez por siglos. También le pregunta si lamentará renunciar a librarse de sus cargas, y ante eso él responde que es una buena pregunta, pero quiere ayudarla. Desde que escuchó su historia cuando bebieron, decidió que quiere hacer realidad su deseo de paz entre ambos mundos y volver al reino demoníaco un lugar habitable. Además, afirmaría que no se arrepiente de nada, aunque la reina insiste diciendo que es una villana conquistadora, a lo que este contesta que en realidad es una persona bondadosa con una gran bondad. Por ello le pediría ser quien la ayude para que nunca más tenga que ser una villana, sino a la reina amable que es en verdad. Con ello reirían, se dan la mano y ella confiesa que será un placer trabajar con el antiguo héroe. En ese momento entra Julieta, la hija de Edvard. Vería a Lucina poniéndose re nerviosa. Tras explicarle, la guerrera informaría que los Wyverns se están amotinando por un maltrato. Por eso Echidna despertaría a los generales mandando a Edvard a poner orden. Luego un goblin entraría diciendo que hay retrasos con los elixires y Lily se pondría en marcha. Tianet avisaría que un tomo de la biblioteca invoca quimeras anda desaparecido, a lo que Shutina va a solucionar. Ya sabes, mujer que resuelve. Por otro lado, la cocinera le pediría ayuda a Mernes con el comedor. Poco a
a poco llegan más peticiones y Leo, recordando su promesa, se pondría felizmente en manos a la obra, pensando en su nueva vida, dando así por terminada la historia del héroe Leo, un arma biológica que eligió vivir libremente, rodeado de amigos, dejando atrás el heroísmo para finalmente vivir su vida. Dando con esto por terminado I'm Quitting Hearing. Ya sabes, ya no hay meta de likes, disfruta pa, pero si lo dejas, uno agradece. Gracias por llegar hasta aquí, por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué de Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!